Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Israel pasa por alto meses de multitudinarias protestas y da luz verde en el Congreso a una parte clave de la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. La nueva ley reduce las potestades del Tribunal Supremo en lo que los opositores consideran una crisis nacional y un golpe a la democracia. Estos son nuestros titulares. El Parlamento israelí votó con el apoyo de los 64 miembros de la coalición gobernante que incluye a la extrema derecha. Los detractores de la ley anunciaron nuevas manifestaciones que extienden una ola de protestas sin precedentes en el país. Además, en España, las principales agrupaciones políticas mueven sus fichas tras las elecciones del domingo que no dejaron un ganador claro. Si bien los conservadores obtuvieron más votos, no tendrían la capacidad de formar una mayoría estable, por lo que se esperan semanas de arduas negociaciones. Y 100 días después del comienzo del conflicto armado en Sudán, millones todavía están atrapados entre los combates. UNICEF, entre tanto, reporta la muerte de más de un menor cada hora como consecuencia de la guerra. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El Parlamento de Israel aprobó una nueva ley que limita la habilidad del Tribunal Supremo del país para anular decisiones que tomen ministros del gobierno. La coalición de derecha del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprobó la ley sin ningún apoyo de la oposición. La polémica del sistema judicial ha ocasionado meses de protestas multitudinarias en el país. Es uno de los días más turbulentos de los 75 años de historia de Israel. De fondo, cánticos de la oposición que gritan Busha, palabra hebrea para vergüenza. La ley que dividió a la nación fue aprobada por 64 votos a favor y 0 en contra, con los partidos de la oposición abandonando la Knesset para boicotear la votación. Los últimos esfuerzos del presidente del país para alcanzar un acuerdo fueron infructuosos. La coalición de gobierno afirma que los cambios son necesarios para prevenir la extralimitación de los tribunales y garantizar un mayor equilibrio de poderes. Definitivamente es un momento inusual. Hemos tomado las primeras medidas en un proceso histórico para corregir el sistema judicial y devolver a la Knesset y al gobierno el poder que se les quitó durante años. Dentro de la Knesset, los partidos de la coalición celebraban con abrazos grupales y selfies, mientras afuera la policía usaba cañones de agua y desplegaba oficiales a caballo para dispersar a los manifestantes. El líder de la oposición liberal, Yair Lapid, lo describió como el día de la destrucción del templo. Este gobierno extremista se abraza y posa para celebrar el momento que ha hecho que ya no podamos actuar como hermanos. Al celebrar ese momento, lograron tirar a la basura de la historia todo lo que nos une. Hoy se demuestra la debilidad de Netanyahu como nunca antes se había visto. Se ha convertido en un títere de los extremistas mesiánicos. Israel está dividido desde que en enero se presentó el proyecto de ley, desencadenando uno de los mayores movimientos de protesta en la corta vida del país. Durante 29 semanas seguidas, miles de personas de todo Israel tomaron las calles de Tel Aviv y otras ciudades. Muchos acudieron para manifestarse contra los cambios planeados por Netanyahu y sus aliados en la coalición. Estamos aquí para proteger nuestra democracia. No nos dejaron más opción que la desobediencia civil, no violenta. Y estamos aquí para proteger la democracia con nuestros cuerpos. Las protestas no pierden impulso y los opositores a la nueva ley evalúan su próxima estrategia. En otra de nuestras noticias de titulares, España se levantó sin un ganador claro un día después de las elecciones generales del domingo. Los conservadores del Partido Popular, PP, ganaron, pero solo con un estrecho margen. Su candidato, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes que ya comenzó conversaciones con otras fuerzas para formar gobierno. El socialdemócrata Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, podría buscar alianzas con sus socios de izquierda y una amalgama de partidos nacionalistas para repetir mandato. Ambos líderes buscan impedir que sea necesario repetir los comicios. Y la periodista Ana Lázaro se encuentra con nosotros desde Madrid, donde ha estado dando, por supuesto, seguimiento
a los comicios y sus implicaciones. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Ambos partidos mayoritarios se muestran confiados en que lograrán formar un gobierno. Por lo que sabemos hasta el momento de las negociaciones, sé que es muy temprano, ¿qué tan probable es que alguno de los dos lo logre? Buenas noches. Pues lo tienen muy complicado porque, como decíais, ninguno de los dos bloques, ni la derecha ni la izquierda, tiene esa mayoría absoluta en el Parlamento español, esos 176 diputados necesarios para investir a un presidente del gobierno. Si acaso, Pedro Sánchez tiene el camino más allanado porque, además de contar con el apoyo de Sumar, de ese partido a su izquierda, también cuenta, o podría contar, mejor dicho, con el apoyo de otros partidos nacionalistas más pequeños, con los que además ya tiene experiencia, ya ha gobernado estos últimos 4 años, ha sacado adelante iniciativas contando con su apoyo y por tanto ya se conocen. En el caso de Núñez Feijóo lo tiene un poco más complicado, porque además de necesitar el apoyo de la ultraderecha, de Vox es a su vez una línea roja para otros partidos que podrían apoyarle, susceptible de apoyarle, incluso partidos nacionalistas de tinte más conservador, como el Partido Nacionalista Vasco. En todo caso, la clave, y esto es interesante y además paradójico, está ahora mismo en el Partido Nacionalista Catalán, Junts per Catalunya. Es el partido de Carles Puigdemont, el expresidente catalán huido de la justicia desde 2017, está en Bélgica por ese referéndum ilegal por la autodeterminación de Cataluña, y estos 7 diputados de este partido tendrían la llave de poder investir presidente a Pedro Sánchez, pero no se lo van a poner nada fácil. Hoy ya han puesto sobre la mesa 2 requisitos para una posible negociación, 2 requisitos que a priori son imposibles. Uno de ellos es la amnistía para los políticos catalanes condenados por ese referéndum ilegal, y otro de ellos es la propia autodeterminación, que en España es inconstitucional. Por tanto, escenario muy incierto, muy abierto, y nada se descarta, ni siquiera unas posibles elecciones que tendrían lugar en caso de celebrarse a final de año, principios de 2024. Ahora, Ana, en la antesala de estos comicios, lo mencionaba ya, se hablaba mucho de la entrada del partido ultraderechista Vox al gobierno. ¿Qué análisis se hace del desempeño de Vox en las urnas y qué nos dice de los votantes españoles? Sí, en las últimas semanas algunas encuestas habían pronosticado esa entrada en un posible gobierno de derechas con Núñez Feijóo, entrada de Vox en un posible gobierno de derechas con Núñez Feijóo al frente, y eso ha movilizado a los votantes moderados y a los votantes progresistas. Ha subido la participación. España, los españoles, la mayoría han lanzado un mensaje contundente en las urnas, y es que no quieren a un partido de extrema derecha en el gobierno. Vox ha sido el gran perdedor de estas elecciones, ha perdido mucha representación en el Congreso de los Diputados, nada menos que 19 escaños, se queda con 33, pero también ha perdido la oportunidad que casi se daba por hecho de entrar en un gobierno de derechas. Y todo esto tiene además mucho que ver con iniciativas, con medidas que se han tomado en las últimas semanas en parlamentos regionales, en ayuntamientos, en los que Vox ha entrado también recientemente a raíz de las elecciones locales que tuvieron lugar en mayo, medidas muy controvertidas, reaccionarias, en muchos casos muy polémicas, que ya han llevado a la ciudadanía a mandar ese mensaje alto y claro en las urnas. Ana Lázaro, en Madrid, navegándonos a través de los complejos escenarios políticos que se abren tras las elecciones del domingo. Ana, muchísimas gracias por este análisis y hasta la próxima. Aquí en Alemania, recientes declaraciones del principal líder de la agrupación política cristiano-demócrata CDU-CSU han desatado una tormenta política. Friedrich Merz sugirió que su partido, actualmente en la oposición, podría colaborar con el partido ultraderechista AfD, Alternativa para Alemania, para gobernar a nivel municipal. Tras airadas reacciones de sus copartidarios, Merz dio marcha atrás y se retractó, pero sus palabras quedaron grabadas. Friedrich Merz está en el punto de mira tras sugerir que su partido podría cooperar con la extrema derecha a nivel municipal. Los parlamentos municipales tendrán que buscar maneras de trabajar conjuntamente en las ciudades o distritos. Descartó cooperar con Alternativa para Alemania a nivel nacional. Sus comentarios provocaron una oleada de reacciones y dio marcha atrás con un tuit. Para que quede claro, y yo no he dicho otra cosa. La resolución de la CDU no ha cambiado. Tampoco a nivel municipal habrá una colaboración entre la CDU y la AfD.
Entonces, ¿por qué parece que el líder de centro-derecha está cortejando a la extrema derecha? Alternativa para Alemania está ganando terreno. En las encuestas se sitúa por detrás de la CDU-CSU de Merz, pero por delante de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz y de los dos socios menores de su coalición, los verdes y los liberales. Pero ¿deberían los partidos tradicionales hacer alianzas con la AfD? Es el segundo partido más popular. Es un gran problema porque han ganado elecciones en una democracia. Creo que hablar siempre es mejor que no hablar. Terrible. Todo lo que tiene que ver con la AfD es terrible. Tengo que decirlo. En cuanto los dejas entrar, se apoderan de todo. Las declaraciones y las reacciones que éstas han provocado ponen en duda el futuro de Merz como jefe del Partido Conservador alemán. Bien, pasamos ahora a la economía. Para ello está con nosotros ya Paco Furió. Y Paco, un movimiento en el turbulento mundo de las criptomonedas. Sí, una nueva que se añade al grupo Javier y además utiliza un escáner ocular para autentificar la identidad del usuario. Así funciona la nueva WorldCoin, una nueva criptodivisa que acaba de lanzar Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, la compañía detrás del bot inteligente ChatGPT. Esta plataforma digital escaneará el iris de todos aquellos que quieran adquirir tokens de esta criptomoneda. La empresa afirma que este método es necesario porque la inteligencia artificial hace cada vez más difícil distinguir humanos de bots. El lanzamiento de WorldCoin se produce en un momento en el que los reguladores toman medidas más contundentes contra las criptomonedas por temor al fraude y la gran especulación a gran escala. A pesar de su nombre, WorldCoin no estará disponible de momento en Estados Unidos. Y para saber más sobre esta nueva criptodivisa, conectamos ahora con Luis Membreño en San Antonio, Texas. ¿En qué consiste el WorldCoin y en qué se diferencia de otras criptomonedas? Gracias. Básicamente lo que estamos viendo es inteligencia artificial pues ya produciendo sus primeras monedas y pues hay una gran habilidad, una facilidad para poder hacerlo a través de ChatGPT, pero esto pues genera a través del blockchain también, igual que como es el Bitcoin, una alternativa para poder entrar en el mundo de los criptos y que pues los usuarios puedan tener una moneda que pueda ser canjeable a nivel internacional, a nivel mundial, y que tenga ciertos niveles de seguridad que no tienen el otro tipo de criptoactivos, que al final de cuentas pues permiten que personas puedan hacer una serie de transacciones ilegales y esto pues al estar verificado por medio del iris pues puede dar una mayor seguridad de que son personas realmente confiables las que están operando y están actuando dentro de esta nueva plataforma. Entonces, lo que podemos esperar es que vengan más opciones de este tipo, pero por ahora pues esta viene y se inserta en todo esto con una plataforma con blockchain también. Y brevemente, ¿qué tal acogida ha tenido en el mercado? Porque parece que no ha tenido un mal debut. Sí, la verdad que tuvo un ascenso inicial. Ahora, pues, en este día en particular, pues, y en los últimos días ha habido un cierto retroceso de los criptos. Han habido una serie de problemas, obviamente, en los últimos meses también, con una serie de plataformas y de billeteras que han tenido problemas. Creo que en esa medida, pues, se va a ir desplazando, se va a ir insertando dentro de este nuevo contexto y obviamente la regulación pues se está discutiendo en forma en Estados Unidos y en otros países y probablemente tanto la inteligencia artificial como los criptos van a tener ciertos niveles de regulación por todos los peligros también que esto trae, ¿verdad? O sea, trae ventajas, trae posibilidades de crecer y de dar una serie de beneficios, pero también trae una serie de riesgos, que son los que los gobiernos también están tratando de contrarrestar. Pues muchas gracias, Luis Membreño, por estas informaciones. A ustedes, buen día.
Y Twitter ha cambiado su icónico logotipo de la red social. Desde hace unas horas, en lugar de famoso colibrí azul, hay una X. Esto se produce después de que su propietario Elon Musk revelara que el sitio web cambiara también de nombre a X y su color principal de azul a negro. Es uno de los muchos cambios que el magnate ha emprendido y que está encontrando algunos baches. Y para saber más sobre esta transformación de Twitter, conectamos ahora con Argemino Barro en Nueva York. Saludos, Argemino. Elon Musk continúa retocando Twitter hasta el punto de eliminar incluso el nombre y la esencia de su imagen. ¿Cuál es la intención final de este y otros cambios? Bueno, el objetivo final de este y otros cambios ambiciosos es hacer de Twitter, o ahora X, una plataforma para todo, en palabras de Elon Musk. Es decir, una red social que pueda servir para mandar mensajes, hacer llamadas, videollamadas, comprar unas entradas de cine o encargar comida a domicilio. Una versión estadounidense o internacional de la famosa plataforma para todo de China, el llamado WeChat. De aquí podemos entender que se haya cambiado también el nombre, el logotipo y el color de la empresa, ya que una X es un símbolo definido que puede abarcar todo o nada. Además, gente que conoce a Elon Musk, sus biógrafos, han destacado que en su historial como empresario el símbolo X ha estado presente en algunas de sus empresas y también en algunos de sus productos. Se trata de una misión extremadamente ambiciosa, según fuentes consultadas por la prensa norteamericana. Ha sido una iniciativa del propio Musk que no ha sido bien recibida por todos los empleados de Twitter, la nueva X. Por tanto, el proceso de transformación sigue su curso y está experimentando también algunos problemas. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la red social? Bueno, son bastantes. El desafío más importante es el que hace referencia a su propia sostenibilidad económica. Hasta hace apenas unos meses, el 90% de los ingresos de Twitter provenían de la venta de anuncios. Y según un documento conseguido por The New York Times, esta venta está prácticamente desplomada. Las ventas de anuncios habrían descendido un 59% interanual entre los meses de abril y mayo. Tiene también otros desafíos. Esta X, su modelo de suscriptores, no ha podido compensar con ingresos nuevos esta caída de la publicidad y además también hay una política más laxa respecto a la libertad de expresión que puede estar detrás de un percibido aumento en el mensaje de odio y también en la desinformación, muchas veces de cuentas que han sido precisamente verificadas. Al final, el otro desafío, el último, es que Meta, Facebook, la competidora, ha creado Threads, una especie de copia de Twitter que logró 100 millones de usuarios en apenas unos días. En resumen, el camino de X es turbulento, veremos a dónde lleva. Gracias, Argemino, desde Nueva York. A vosotros, un abrazo. Y nosotros continuamos con más noticias. Gracias, Paco. Efectivamente, este lunes se cumplen 100 días desde el comienzo de los conflictos entre los paramilitares y el ejército en Sudán. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya son 740.000 las personas que huyeron de la violencia reinante en el país africano. La ACNUR informó además sobre las mujeres que escapan junto a sus hijos de la violencia a pie. El enfrentamiento los bandos y la grave crisis nutricional y sanitaria causó la muerte de al menos 435 menores y más de 2.000 heridos. El promedio es de más de un menor muerto cada hora. Se calcula que existen casi 2 millones de niños desplazados, aunque es probable que las cifras reales sean mucho mayores que las comunicadas por UNICEF. Muchos se van, pero la mayoría no puede huir. El conflicto deja atrapadas a millones de personas en las zonas de guerra tratando de sobrevivir. Muchos sudaneses que viven en el extranjero esperan con angustia cualquier noticia de familiares y allegados. Mohamed Gibril aprende desde hace un año inglés en Kenia. Graduado en prevención de desastres, necesita el idioma para trabajar en una ONG internacional que ayuda a otros sudaneses víctimas de la guerra. Pero ahora, volver es demasiado peligroso. Extraño mi familia, pero no tengo opción si quiero progresar y ayudarlos a ellos. Cuando no está estudiando, Mohamed lee con mucha atención las noticias sobre Sudán. Decenas de miles de personas han cruzado la frontera hacia el vecino Chad. Su familia sigue en Sudán, atrapada en la ciudad de Al-Ubaid. Estoy muy preocupado por mi familia, porque a veces vas al supermercado a comprar algo y hay una matanza. La cabeza de la tensión. Me despierto y lo primero que hago es llamarlos para ver si pasó algo. Luchas entre el ejército y el grupo paramilitar RSF sacudieron la capital Jartum en abril. Su familia huyó hacia Al-Ubaid en el sur.
pero ahí tampoco están a salvo. RSF ha rodeado El Obeid. No entran medicinas a la ciudad, no hay combustible ni electricidad. Su familia le dice que nadie está a salvo, que los militantes del RSF saquean y matan al azar. Dicen que el ejército solo protege sus cuarteles y deja a los civiles librados a su suerte. Hace poco, el primo de Mohamed fue baleado y los médicos no pudieron salvarlo. Murió cuando llegó al hospital, porque allí no hay un buen sistema de salud ni medicamentos. Su tío murió de hipertensión porque no tuvo acceso a sus pastillas. Su madre sufre el mismo problema, pero consiguió las medicinas en el mercado negro. Le cuenta que el día a día es aterrador. La mayor parte de la gente ha huido. Después de las 9 de la noche hay saqueos, golpean a la gente y te roban. Se están quedando sin agua y sin comida, le dice su madre. Mohamed siente que lo único que puede hacer es mirar desde la distancia y esperar que las cosas cambien. Espero que la guerra termine y pueda volver a Sudán a ayudar a la gente a recuperarse de la mala situación que se vive allí. Hasta entonces, no se despega de su teléfono. Y otra guerra en curso, por supuesto, es la de Ucrania. Una fuente de defensa del país confirmó que Ucrania utilizó aviones no tripulados para atacar edificios en Moscú. Se trataría de una operación especial, así la llamaron, llevada a cabo por las fuerzas de Kiev, según informaciones brindadas a la agencia AFP. El Ministerio de Defensa ruso informó que 2 drones fueron neutralizados en la capital del país a primera hora del lunes. Según agencias de noticias estatales rusas, se encontraron fragmentos de drones a 2 kilómetros de la Ministerio de Defensa. Además, funcionarios del ministerio afirmaron que frustraron ataques de 17 drones en Crimea durante la noche. Rusia anunció que se reserva el derecho de tomar severas represalias por los ataques. Consultada sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que el gobierno de Joe Biden no apoya ataques en suelo ruso. Los incendios no dan tregua en Grecia, agravados por la ola de calor más larga jamás registrada. Miles de turistas ya han sido evacuados de la isla de Rodas, donde las llamas arden sin control desde el jueves. Desde hoy, la popular isla turística de Corfú también está siendo evacuada. Estas no son las típicas imágenes que uno quiere llevarse de recuerdo de sus vacaciones en Grecia. Los guardacostas evacúan a los turistas de la isla de Corfú, donde las llamas de los incendios forestales amenazan los complejos de vacaciones. Algunos visitantes han publicado videos en las redes sociales que muestran la magnitud de los incendios y los esfuerzos por poner a salvo a la población. Corfú es la última en sumarse a la lista de zonas afectadas. Son más de 80 los incendios en todo el país, sobre todo en el norte de la península del Peloponeso, en la segunda isla más grande de Grecia, Eubea, y en la isla de Rodas. Allí, como en otros lugares, al amanecer del lunes, los bomberos retomaron la lucha contra las llamas. Decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas en lo que se ha denominado la mayor operación de rescate de la historia del país. Ahora los turistas extranjeros intentan regresar a sus casas. Hay opiniones distintas sobre cómo las autoridades griegas han gestionado la emergencia. Hicimos rápidamente las maletas y llamamos a la propietaria de nuestro Airbnb. Realmente es una heroína. Nos recogió y nos llevó al aeropuerto por el otro lado. Vimos a gente caminando por las carreteras intentando que la llevaran. La gente fue evacuada con barcos por mar, pero también con autobuses. De repente corrió el rumor de que los buses ya no podían llevar a nadie debido a los incendios y en la playa la gente empezó a entrar en pánico y a empujarse unos a otros porque todos querían subir a un barco. Estas imágenes, filmadas por un dron el lunes en Rodas, muestran la magnitud de los daños. Grecia sufre incendios forestales todos los veranos, pero este año se han visto agravados por una de las olas de calor más largas de la historia. Los bomberos advierten de que se podrían producir más incendios en los próximos días.
Y pasamos a noticias del continente americano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes al estado de Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el Río Grande, frontera natural con México, con el objetivo de frenar el paso de migrantes. El Departamento de Justicia alegó en primer lugar que estas barreras flotantes cerca de la ciudad de Eagle Pass obstruían ilegalmente la navegación fluvial y carecían de permisos federales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió poco más tarde aduciendo que el motivo de esta medida era disuadir a los migrantes indocumentados de cruzar hacia Texas desde territorio mexicano. En Brasil, uno de los dos sospechosos del asesinato de la activista y concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, confesó su participación en el crimen luego de llegar a un acuerdo con las autoridades, según informó el ministro de Justicia. Además, la Policía Federal detuvo este lunes a un tercer cómplice involucrado en el crimen de Franco y su chofer Anderson Gómez. Ambos fueron acribillados el 14 de marzo de 2018 en una calle céntrica de la ciudad carioca. El nuevo detenido es un exbombero que ya había sido condenado a 4 años de prisión por obstrucción de la justicia, en este caso, aunque cumplía la pena en régimen abierto. Según la investigación, era el dueño del vehículo que sirvió para guardar unas armas que pertenecían a un ex policía acusado de ser uno de los autores materiales del crimen. La noticia en aquel entonces conmocionó a Brasil y tuvo una amplia repercusión internacional. Y en Ecuador, el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, llenó de luto la campaña de las elecciones generales extraordinarias en el país, marcadas por una grave crisis de seguridad. Este lunes se celebró el funeral del político de 38 años y que había sido reelegido en febrero pasado. Intriago fue asesinado el domingo mientras realizaba un recorrido de una obra pública junto a sus simpatizantes. Por el crimen se detuvo al venezolano que conducía el vehículo utilizado para el ataque, en el que también falleció una joven futbolista que se encontraba en el lugar. El presidente del país, Guillermo Lasso, declaró este lunes el estado de excepción en la ciudad de Durán y en las provincias costeras de El Oro y Manabí, donde fue asesinado a tiros el alcalde. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión o cuando ustedes gusten en nuestro sitio de internet y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.